Ser Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Don't look for me in the town, I'm not lost in the crowd, I am here at the movies. Bobby's driving his cat, and Steve has a shark that's 30 feet long. I can fly over the cuckoo's nest and come again, 'cause I'm totally crazy. My eyes are wide shut at last. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. Hoy vamos a tener por aquí un clásico del cine español que cumple 40 años. Mira la bonita. Seguro que ya sabéis de qué película se trata. También cumple años, en concreto 25, una película que revolucionó tanto el cine de acción como el de ciencia ficción, Matrix. Por desgracia no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Bueno, nosotros vamos a intentar hacerlo. Charlaremos con el escritor Miguel Fortea y también se pasará por el programa uno de los más grandes actores de la historia. ¡Estela! ¡Estela, pequeña! ¿Dónde estás? ¡Estela! Vas a despertar a todo el vecindario. Lo siento, agente. ¿Quién se supone que era ese? ¿Marlon Brando? Solo hacía algunas imitaciones. ¡Horrible! Lo sé. Desde luego, Brando es inimitable. Se cumple el centenario de su nacimiento y aprovechando las fechas en las que estamos, vamos a recordar los paralelismos que hay entre algunas de sus escenas más famosas y la Semana Santa. En fin, que la cosa pinta bien, creo yo, así que quedaos con nosotros. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabuco, sombrero catite y patillas. Sucedió en el cine español. Perdone, ¿españolada dice? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cine español? ¿Alemanadas? Sí. ¿Hungaradas? ¿Americanadas? No, hombre, no, pero entiéndame. La historia de nuestro cine. El próximo jueves 4 de abril se van a cumplir 40 años del estreno de una de las grandes películas de la historia del cine español, Los Santos Inocentes, dirigida por Mario Camus en 1984, una película que además fue premiada en el Festival de Cannes. Alfredo Landa y Francisco Rabal, Los Santos Inocentes. Así es, Alfredo Landa y Paco Raval, con sus interpretaciones descomunales, emocionaron al festival que les concedió ex aequo el premio al mejor actor de aquella edición de 1984. Antes, cuando yo iba a Cannes o a Venecia o a Berlín, pues no nos hacían mucho caso. En esta ocasión, el viejo chauvinismo francés o italiano ha desaparecido y los mismos periódicos franceses que dieron el premio para Alfredo y para mí exigían los franceses que debían de darnos el premio a Alfredo y a mí. Un premio muy merecido por ambos, aunque con el tiempo a Alfredo Landa le gustaba matizarlo. El papel mío, dicho sea ahora, era más importante y más difícil, ¿eh? Paco tenía más punch publicitario por diversos condicionamientos de la vida y todo eso, que me parece muy bien. Yo le admiraba y le quería muchísimo a Paco, ¿eh? Pero el papel mío era mejor. Sí. Los Santos Inocentes se basaba en la novela homónima de Miguel Delibes, publicada apenas 3 años antes, y fue adaptada al cine por el propio director Mario Camus y los guionistas Antonio Larreta y Nicolás Matgí. La acción que cuenta Miguel es una acción muy pormenorizada, ocurre mucho tiempo y son escenas muy cortitas, ¿no? Cuando Larreta, Matgí y yo empezamos a trabajar en el libro, se intentaba agrupar
agrupar en forma de capítulos, tal y como él lo hacía, agrupar todas esas anécdotas y convertirlas en escenas, es decir, convertirlas en darles un poquito más de tiempo, pero conservar fundamentalmente todo lo que tiene el libro de atractivo, que es desde la primera página hasta la última. Los guionistas redujeron a 4 los 6 episodios que tenía la novela, pero le añadieron uno más creado por ellos, que hacía que la historia se contara en forma de flashback. Nos hemos quedado solos, pero estamos bien, Kirce. Bien. Un compañero de cuartel me ha ofrecido un trabajo de mecánico. ¿Dirás que sí? Solo vengo a despedirme. Padre, me voy mañana. Échate a dormir. Mañana saldré un rato con la escopeta y tendrás un buen almuerzo. Unas escenas ambientadas unos años después, que anteceden a cada uno de los 4 episodios y que permiten conocer qué pasó después con los personajes. La manera de meter esa historia nos la sugirió una conversación con Delibes, precisamente, porque Delibes contó que este hombre Azarías, que es un hombre que él conoció, y la historia más o menos ligeramente cambiada, pero es una historia que ocurrió, es un hecho real, que este hombre estaba en un manicomio. Y ahí partió un poco la idea de hacer una historia que nos permitiera contar la película desde ella, ¿no? Los Santos Inocentes está ambientada en Extremadura a principios de la década de los 60 del siglo XX. Alfredo Landa es Paco el Bajo y Terele Pávez, Régula, su mujer, un matrimonio de campesinos a las órdenes de los señores de un cortijo. Buenos días, don Pedro. Aquí estamos para lo que guste mandar. Buenos días nos de Dios, Paco. Digo, Régula, que tú habrás de atender el portón y abrirlo así que sientas el coche. Que ni la señora ni el señorito avisan, y no les gusta esperar. A mandar, don Pedro. Para eso estamos. Siempre han llevado una vida de sumisión y sin ninguna esperanza de salir de ella. Tienen 2 hijos adolescentes y una hija pequeña con graves deficiencias psíquicas que la mantienen todo el día en estado catatónico, lanzando horribles gritos de vez en cuando. ¿Qué es eso? La niña chica, ¿eh? ¿Y una niña puede gritar así? Además, tienen que hacerse cargo de Azarías, el hermano de Régula, al que da vida Paco Raval, que trabaja en otro cortijo y ha sido despedido por su señorito. Un tipo que se orina las manos. Yo no puedo comerme una pitorra que él haya desplumado. Y dime tú, si no me pelo las pitorras, ¿qué servicio me hace en el cortijo un carcamal como él que no tiene nada aquí? Hágase cuenta. Mi cuñado echó los dientes aquí, que para San Eutiquio 61 años, que se dice pronto. De chiquilín, como quien dice. Todo lo que quieras tú menos levantarme la voz. Que si a tu cuñado le aguanté 61 años, lo que merezco es un premio. Qué buenos están los tiempos para coger de caridad a un anormal que se hace todo por los rincones. El título de la película, Los Santos Inocentes, hace referencia a la matanza de niños que ordenó Herodes según los evangelios. Y en este caso se refiere a los protagonistas de la historia, que como aquellos niños son castigados a la desdicha sin haber hecho nada para merecerlo. Es una historia que cuenta la vida de una gente muy perdedores de toda la vida, y el cambio que se produce en esa familia acostumbrada a obedecer, el cambio que se produce porque hay 2 miembros de esa familia que, digamos, que se escapan de esta sumisión de siglos, ¿no? ¿Qué creéis que me hizo el muchacho de Paco esta tarde? Al acabar el cacerío le largo un billete de 100, de 20 duros, ¿no? Y él dice, no, gracias. Y yo, ¿te tomas unas copas, hombre? Y él, no, gracias, ya le he dicho. Yo recuerdo que antes, coño, ¿qué digo antes? Hace 4 días, su mismo padre, Paco Digo, decía, gracias, señorito Iván. O por muchas veces, señorito Iván. Otro respeto. La película describe la cruda realidad que vivían los trabajadores de los latifundios del sur de España en aquellos años, humillados y sometidos por unos señores que practicaban una doble moral. Y es lo que yo digo, ministro, que a lo mejor estoy equivocado, pero el que más y el que menos, todos tenemos que aceptar una jerarquía. Unos debajo y otros arriba. Es ley de vida, ¿no? Son personas que aceptan con resignación su destino, atados a una tierra ajena que deben trabajar y tratados como siervos de señores feudales en pleno siglo XX. ¿Cómo está la familia, Facundo? Con salud, señora. Gracias a Dios. ¿Ha aumentado? Este año Dios no lo quiso, señora. Seguimos con los 8. Pues que sean 9, Facundo. Que sean 9. Dios lo querrá. Ahora toma, para que celebréis en casa mi visita. La película hace especial hincapié en la miseria en la que viven y en la falta de cultura y educación que sufren, lo que hace que se sientan seres inferiores. A decir verdad, embajador, eran analfabetos en tiempo. Pero ahora verás. Paco, agarra el bolígrafo y escribe tu nombre. Bien escrito, Paco. Lo crea o no, embajador, en este país hacemos desde hace años todo lo humanamente posible para redimir a esta gente. Para Alfredo Landa, Los Santos Inocentes representaba la confirmación de la nueva etapa que había iniciado en su carrera con películas como El Puente o El Crack, que le alejaban del landismo para abordar papeles mucho más dramáticos y complejos. Ni el perro más fino te haría el servicio que te hace ese hombre, Iván.
El pájaro Félix que falta, señorito Iván. Y el que bajó usted, orilla del arroyo, me lo ha afanado el Facundo. Dice que es de su señorito. ¡Facundo, ven aquí! ¿Cómo es posible, Paco, que Iván baje 40 perdices y tú recojas las 40? Los apunto aquí. Landa creó un personaje que es como un perro fiel de un amo cruel, que a pesar de que éste le maltrata y le humilla, le sigue adorando. Tenía que ser un personaje introvertido, humillado, pero demostrando ese gran cariño por el señorito. Él habla del señorito como si fuera Dios, vamos. Le quiere, lo ha cuidado desde pequeño, le ha enseñado a cazar y el señorito le humilla, pero no le importa. Era cosa de verse un chiquilín con 13 años mal cumplidos, codeándose con Teba y las mejores escopetas de Madrid. Y ya entonces se había acostumbrado a mi compañía al Ivancito. El personaje de Paco Rabanne, en cambio, es como un niño encerrado en el cuerpo de un hombre, una persona que se mueve por instintos y sentimientos primarios. ¿No estaría mejor recogido en un centro benéfico? Mientras yo viva, un hijo de mi madre no morirá en un asilo. Le vuelvo los geranios todas las mañanas y al anochecer salgo a la sierra a correr el cárabo para que no se meta en el contigo. ¿De qué está hablando? El Azarías no es malo, señora. Solo una miaja inocente. Y ahora ando criando unas milanas. Para preparar su personaje, Raval convivió durante semanas con un aldeano de un pequeño pueblo de Badajoz conocido como el Barruntas. ¿Esto de dónde es? ¿De aquí? También. Era pobre de mi padre también. Pobre de mi padre era también así. También traído para ahí arriba, cuando tuvo la mitad. Y para ahí... Hay que ponerle ahí un poco de correa, ¿no? Sí, hay un cachito. Correa meto ahí. Raval aprendió del Barruntas su forma de hablar, sus gestos, sus costumbres o la manera en la que andaba. Incluso le compró la ropa que solía llevar para meterse mejor en el papel. Yo tengo que coger el habla, ¿no? Tengo que decir, cuando acaricio al pájaro de una milana, digo, Milana bonita. ¿Tú cómo dirías Milana bonita? Milana bonita. ¿Eh? Milana bonita. ¡La milana se me ha escapado! Déjala volar. Yo no quiero que la milana me se vaya. ¡Milana bonita! ¡Milana bonita! No desmerecen a Raval y Landa, los otros dos protagonistas principales de la película, Terele Pávez como Régula, la sufrida esposa de Paco el Bajo, y Juan Diego, que da vida a un señorito déspota y sin ninguna consideración hacia el hombre que le sirve. ¡Ay, señorito Iván! ¡Que me he vuelto a trozar el hueso! ¡Que le he sentido! Ya es mucha mariconería esto, ¿no te parece, Paco? Ay, señorito, yo lo siento más. Se me ha vuelto a trozar el hueso. Ya podías poner más cuidado. 5 pájaros me lleva el ministro. Duele mucho, señorito. La película cuenta también con las buenas actuaciones de Agustín González, Ágata Lis o Mari Carrillo. En cuanto a los dos jóvenes que interpretan a los hijos del matrimonio, Belén Ballesteros y Juan Sánchez, Los Santos Inocentes fue su primer y único trabajo en el cine. La película se rodó en pueblos de Extremadura como Zafra o Alburquerque y aunque fue un rodaje fácil, tuvo algún que otro contratiempo. Nos surgieron imprevistos que siempre ocurren en cine y uno tiene que estar preparado para recibirlos, ¿no? Y el imprevisto ese fue que en esta región de Extremadura donde estamos rodando, que no había llovido en 5 años, pues estuvo lloviendo ininterrumpidamente durante 7 semanas, ¿no? La escena más difícil de rodar era siempre aquella en la que la Milana, una pequeña grajilla, debía volar para posarse en el hombro de Paco Raval, algo que el ave hacía solo cuando quería. ¿Y ya no baja de ahí? Atienda. Milana bonita. Los Santos Inocentes tuvo un éxito arrollador cuando se estrenó. Permaneció en cartel más de 1 año y medio y en su momento se convirtió en la película más taquillera hasta entonces del cine español. 2 meses después de su estreno, llegó el momento de ir a Cannes. Juan Diego lo contaba así. Tú sabes, ya después de haberla visto en Madrid, en que la gente está llenando el Cine Coliseum, en que la crítica ha sido unánime y que finalmente nos presentamos con un producto muy serio que representa muy dignamente al cine que actualmente se está haciendo en nuestro país. La película, en efecto, gustó mucho en el festival y además de los premios de interpretación, obtuvo una mención especial del jurado. Por cierto, que Alfredo Landa contaba que la organización le había pedido a la por entonces directora general de cinematografía, Pilar Miró, que los actores no se dejaran ver por Cannes hasta el mismo momento de la ceremonia para así mantener la sorpresa del premio.
lo que provocó algunas situaciones muy divertidas. Y al llegar al aeropuerto de Niza, allá estaba Pilar, y me dice, no hables nada. Coño, a mí me parecía que estábamos haciendo una función de espionaje, tenemos que ir camuflados. Me dio sus gafas de sol, súbete la solapa de la chaqueta. Y así atravesamos el hall del Carto. Y ya llegamos a la habitación 503. Y en ese momento llamaron a la puerta. Y bueno, pues la solución era el armario. Y me metí en un armario y era un periodista que estuvo 20 minutos, que a mí me faltaba aire ya, porque yo tenía el vestido de noche de Pilar, lo tenía pegado a la nariz. Y cuando se marchó, salí del armario, pero me tuvieron 20 minutos. En 1996, con motivo del centenario del cine español, se realizó una encuesta entre críticos y profesionales del cine y Los Santos Inocentes resultó votada como la 8ª mejor película de la historia de nuestro cine. En algunas votaciones posteriores incluso ha mejorado ese puesto, y en una, por ejemplo, que hizo una revista en 2022, fue elegida la mejor de todas, por delante del Verdugo y Bienvenido a Mr. Marshall, de Berlanga. Y ahora os toca a vosotros demostrar vuestra memoria cinéfila y auditiva con nuestro juego de las películas. Estas son las 3 con las que os retamos hoy. Es mi hijo. ¿Qué hace aquí? Esta mujer puede ser la madre del niño que usted adoptó. ¿Pero por qué? En este sitio terrible. Señor Thorne, levantemos esta losa. Los hombres se enorgullecen siempre de lo que han amado y no soportan su decadencia. Un hombre puede traicionar, incluso matar, pero mientras conserve su orgullo, sigue siendo un hombre. En cambio, si una mujer tropieza, ya está en decadencia. Ser hombre es lo más cómodo del mundo. Play the guitar, play it again, my Johnny. Maybe you're cold, but you're so warm inside. Llevamos 6 meses con el código y todavía no sabe usted lo que es el sentido de la circulación. Pues el sentido de la circulación es... ¿El sentido de la circulación? La misma palabra lo dice. Ay, todos los vehículos, bestias de tiro, carga o silla, tienen que circular por la derecha de la calzada. Artículo 21. Bueno, 3 películas muy diferentes eran las que os proponíamos hoy. Empezábamos con una de terror, La Profecía, dirigida por Richard Donner en 1976, y escuchábamos a Gregory Peck y a Richard Warner en la escena del cementerio. Tras el diálogo sonaba de su banda sonora El Ave Satani de Jerry Goldsmith. Después venía un western y en el corte que escuchábamos, Joan Crawford se quejaba de las desventajas de ser mujer en Johnny Guitar, dirigida por Nicholas Ray en 1954. Después sonaba brevemente la canción de la película interpretada por Peggy Lee. Y acabábamos con una comedia española de los años 60 dirigida por Pedro Lazaga, Sor Citroën, con Gracita Morales y Rafaela Aparicio repasando el código de la circulación para sacarse el carnet de conducir. Su música, tan sesentera, era obra de Antón García Abril. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. El próximo miércoles, 3 de abril, se celebra el centenario del nacimiento de Marlon Brando. Y aprovechando las fechas en las que estamos, hemos decidido unir el recuerdo del actor con la Semana Santa. Y es que en su filmografía hay una serie de escenas que, salvando las distancias, tienen cierto paralelismo con la Pasión de Cristo. Es lo que los críticos llamaron en su día la obligada escena mesiánica de Brando. El capítulo de hoy de nuestra enciclopedia nos las va a recordar. La pasión y muerte de Marlon Brando.
La jauría humana, Salvaje, La ley del silencio, El rostro impenetrable, Apocalypse Now, son películas muy distintas entre sí. Sin embargo, estas y algunas más tienen todas algo en común, además del protagonismo de Marlon Brando. Todas ellas incluyen una brutal paliza, un castigo físico, un daño corporal o una muerte salvaje que sirven para redimir y elevar al martirio a los personajes que interpreta el actor. Martin Scorsese. Tenía un entendimiento muy claro del sufrimiento humano y creo que sentía una obsesión por mostrarlo y expresar con su cuerpo el dolor físico. Y no temía hacerlo por las razones que fueran, solo por ser humano, por vivir y morir. A veces incluso esas escenas no solo servían para redimir a su personaje, sino a todos los demás, como si su sufrimiento fuera el de una especie de Jesucristo moderno. Lo explicaba también Scorsese a propósito del final de La ley del silencio. Al final él sufre por todos nosotros, se enfrenta a su calvario como hizo Jesucristo y lo hace por toda la gente obrera, por todos los estibadores que no pueden mejorar sus vidas porque le impide el sindicato, los gángsters, el gobierno o lo que sea. Él sufre por todos ellos. Vamos a recordar este vía crucis particular del actor a través de 7 escenas. Primera estación. Marlon Brando va apuleado por un grupo de ciudadanos a los que no les gustan los motoristas. Mi abuelo pegaba más fuerte. ¡Cállate! Dale. ¡Dejad a ese muchacho! Esto no tiene nada que ver contigo, Harry. Tenemos una obligación y vamos a cumplirla. Estamos haciendo algo que debía haberse hecho bastante antes. Meter en la cabeza de un sinvergüenza el respeto por la ley y la autoridad. En la película Salvaje, Brando interpretaba al líder de una banda de motoristas que llegaba a una pequeña ciudad y los habitantes de la misma les miraban con recelo. ¿De dónde vienen estos pájaros? No lo sé, de todas partes. Son como termitas. Pretenden armar camorra para que alguien se meta con ellos y demostrar lo duros que son. Poco a poco la tensión iba en aumento y Brando acababa recibiendo una tremenda paliza, lo que constituye la primera escena mesiánica de su filmografía. Le dieron una paliza, yo les vi. Él no había hecho nada. Solo quería marcharse. Marcharse solamente. Sí, lo sé. Segunda estación. Marlon Brando machacado por unos gángsters en el puerto de Nueva York. Los muelles son otra cosa, padre. No tenemos derecho a nada. Y esto viene ocurriendo desde que Johnny y los suyos controlan el negocio. Ha de comprender una cosa, padre. Aquí en el muelle todos somos S&M. ¿S&M qué es eso? Sordos y mudos. Aunque nos estuviesen matando no podríamos chivarnos. En La ley del silencio, Brando se atreve a romper esa regla para vengarse del jefe de la banda y por amor a Yves-Marie Saint, hermana de una de las víctimas del sindicato. ¡Te crees un dios y sabes lo que eres! ¡Vamos! ¡Eres un cerdo! ¡Un canalla! ¡Un asesino! ¡Un miserable! ¡Y me alegro de lo que hice! ¡Y continuaré haciéndolo hasta que consiga... ¡Ven aquí! Marlon se enfrenta cuerpo a cuerpo con el gángster, pero pronto sus pistoleros acuden en ayuda de este y le machacan hasta dejarle hecho un guiñapo ensangrentado. Lo matarán. Es un crimen. ¡Fuerte! ¡Más fuerte! Basta ya. Dejadle ahí tumbado. Pero como decía antes Scorsese, el martirio no solo lo sufre por él, para expiar su pasado como colaborador de los mafiosos, sino por todos los estibadores a los que el corrupto sindicato impide trabajar. Si entra Terry, entraremos nosotros. Están esperando que vaya. ¡Jimmy! ¿Has oído eso, Terry? ¿Qué he de hacer? Andar. Trabajaremos si vas tú. Los embarcadores verán que ya no obedeceremos más a Johnny Friendly. Y eso restaurará nuestra unión para que podamos llevarla como se debe. Y Brando, tambaleándose, emprende su particular camino al Gólgota. Estoy de pie. Sí, estás de pie. Dadme mi garfio. Por Dios, padre, ¿qué intenta usted hacer? Ha vencido. Apartaos de él. Tercera estación. Marlon Brando azotado por el sheriff de un pueblo del oeste. Te advertí que no armase jaleos por aquí, pero tú no me hiciste caso. Te metiste en un lío y mataste a un hombre, ¿verdad? Voy a darte una lección que no olvidarás nunca. En El rostro impenetrable, película dirigida por el propio Brando en 1961, el actor da vida a un pistolero cuyo antiguo compañero de fechorías, Karl Malden, es ahora el sheriff de una población. Ahora veremos hasta dónde llega tu valor.
Como Jesús durante los juicios de Pilatos, Marlon Brando es flagelado salvajemente, pero en su caso no será coronado con espinas, sino que para evitar que vuelva a disparar, el sheriff le machaca la mano derecha con la culata de su rifle. ¿Qué dices ahora, Kit? Será mejor que me mates. ¿Matarte? Sí. No hace falta llegar a eso. Tus días de matón acabaron. ¡Desátenlo! Cuarta estación. Marlon Brando apaleado por ciudadanos borrachos en una comisaría. Y para más Inri, él es el sheriff. La mitad de la población está chiflada. Solo desean matar a alguien. Te traeré café. He encerrado a un hombre que no ha hecho absolutamente nada solo para evitar que lo linchen. Esa gente solo piensa en beber y en armar bronca. Esta vez es Brando quien interpreta al sheriff de una comunidad del sur de los Estados Unidos. La película es La Jauría Humana y un preso, al que da vida a Robert Redford, se ha escapado de la cárcel y se dirige hacia allí donde viven su mujer y sus padres. Al conocerse la noticia, la comunidad se convierte en un hervidero de ánimos exaltados. Brando intenta proteger al único hombre que sabe dónde se esconde el fugado y acaba pagándolo. ¡Caballeros! ¡Caballeros, por favor! ¡Pegar a un sheriff va contra la ley! Vaya, tienen ganas de jugar, payasos. ¡Vamos, levántese! Para que aprendas. Una vez más, asistimos a una secuencia dura en la que las imágenes casi parecen recrearse en el apalizamiento de Brando. Golpes y más golpes caen sobre él. ¡Basta! ¡Ya basta! ¡Es suficiente, ¿no? Al final, como ocurría en La Ley del Silencio, Brando consigue ponerse en pie y, cojeando y lleno de sangre, sale a la calle para enfrentarse a una multitud que le mira impasible. Calder. Suéltame. No vayas. Calder, por favor, no vayas. Por favor. Entra ahí. Cierra la puerta con llave. Cierra con llave. Quinta estación. Marlon Brando se abrasa intentando apagar el fuego que unos marineros han provocado en la Bounty. Quiero advertirles que nunca hallaremos satisfacción ni tranquilidad en esta isla. No hay posibilidad de que hombres como nosotros vayan a Inglaterra, confundan a Bligh y queden en libertad. Tiene razón, Mills. Es posible que todos muriésemos ahorcados. Pero uno tiene que luchar por la dignidad. No se puede vivir sin ella. Escondernos aquí, temblando como culpables, cuando tenemos un caso justo que exponer ante los tribunales, es otro modo de morir. En Rebelión a Bordo, una de las varias películas que se han hecho sobre el motín de la Bounty, Brando no moría ahorcado ni por falta de dignidad, sino horriblemente abrasado por el fuego. Dios mío, Dios mío. Hay láudano en el botiquín. Le calmará el dolor en poco tiempo. Lo necesitará si vuelve en sí. Cúbrelo con suavidad. El incendio del barco que él intentaba apagar lo habían provocado algunos de sus marineros y Brando les perdonaba, porque, como los que crucificaron a Cristo, no sabían lo que se hacían. Teníamos miedo, señor Christian. Miedo de que usted nos llevara algún día a Londres por la fuerza. Dios será bondadoso con usted. This is the end, beautiful friend. Sexta estación. Marlon Brando acepta su destino y se deja matar. Tienes derecho a matarme. Tienes derecho a hacerlo. Pero no tienes ningún derecho a juzgarme. El coronel Kurt de Apocalypse Now sabe que Martin Sheen ha venido para matarle, pero aún así no trata de evitarlo y de alguna manera acepta su muerte como una forma de redención. Todo el mundo quería que lo hiciera. Él, más que nadie. Tenía la impresión de que él esperaba que yo le quitara el dolor. Solo quería morir como un soldado, con la cabeza alta. No como un pobre y vil renegado sin honor. Martin Sheen acaba con él a hachazos y Brando solo alcanza a pronunciar dos últimas palabras. Su personal, todo está cumplido, con el que acaba la película. El horror. El horror. Séptima y última estación. Marlon Brando muere acribillado por docenas de balas, tras lo cual resucita.
Marlon Brando interpreta a Emiliano Zapata en Viva Zapata de Elia Kazan. Al final de la película, el revolucionario mexicano es traicionado y muere tiroteado por hombres escondidos en las azoteas en una emboscada preparada por el coronel Guajardo. Es indudable que le tenían mucho miedo, lo han acribillado a balazos. Bueno, esto ha terminado. No lo sé. A veces un hombre muerto puede ser un enemigo muy peligroso. Expongan su cuerpo en la plaza para que lo vean. Y así sabrán que ha muerto. Y es precisamente ese salvaje acribillamiento lo que posibilitará que de alguna manera resucite. ¿Creen que nos van a engañar? Un cadáver tan desfigurado podría ser el de cualquiera. Matarle es imposible. Nunca le cogerán. ¿Dónde está? En las montañas. Aunque ahora no podrían encontrarle. Pero si otra vez le necesitamos, volverá. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy tenemos como invitado al escritor Miguel Fortea, autor de la novela Cuando se hiele el infierno. Es la tercera novela en la que aparece el personaje de José Dalmau, un policía español en los años de la Segunda República y la Guerra Civil Española. En Cuando se hiele el infierno, Dalmau, tras el triunfo de Franco en la guerra, se exilia en los Estados Unidos, viaja a Hollywood y es contratado por Louis B. Mayer para trabajar como detective de la Metro-Goldwyn-Mayer. Allí se ocupará de la extraña desaparición de una estrella del estudio, llamada Leslie Osmond. Pero dejemos que sea el propio escritor, Miguel Fortea, el que nos hable de esta novela que tiene un inconfundible aroma de cine negro. Yo siempre he escrito prácticamente desde siempre, entonces bueno, pues lo he más o menos intentado, bueno, pues hacerlo al tiempo que trabajaba. Lo terminé anoche y puede que sea lo mejor que he hecho. O sea, nunca lo he dejado, pero no es una cosa que hacía todos los días, con lo cual puede estar meses sin escribir, ¿no? No tenía continuidad, constancia sí, porque no lo he dejado, pero no tenía continuidad. Y entonces, bueno, en la pandemia, de pronto, pues, el trabajo, aparte de que tenía que estar en casa y trabajando, por determinados motivos, pues tenía que trabajar menos. Entonces, de repente, empecé esta novela. Estoy dándole vueltas a un nuevo libro y 5 meses de tranquilidad es justo lo que necesito. Y claro, cuando a los 2 meses hubo que empezar a trabajar otra vez, y entonces digo, dejarlo esto otra vez y tal, y bueno, pues al final decidí apostar por la literatura. Bueno, era un momento que más o menos todo cuadraba, ¿no? Pues decidí apostar por la literatura. Para inventar una buena historia hay que saber tocar las teclas adecuadas. Es la tercera aventura de José Dalmau. Hay 2 anteriores que son La ciudad del trueno y De dedos y muertos, que suceden durante el principio o antes de la Guerra Civil Española y al final. Y esta ya está en otro escenario, pero quiero advertir que son 3 novelas totalmente independientes. Es decir, no hace falta haber leído las anteriores para que la novela se pueda leer en sí. Son casos y relatos que acaban en sí mismos. Yo, para crear el personaje inicialmente, me basé en las lecturas que yo hacía, sobre todo de joven, de adolescente, de Una negra, de Raymond Chandler y de Philip Marlowe, que me encantaban. Me llamo Marlowe. ¿Es usted poli? Detective. Empecé con un ejercicio de estilo con La ciudad del trueno. Y el modelo de origen era Philip Marlowe y era, bueno, pues Los Ángeles, años 40, 50 y ese tipo de novela. Soy un patán. Sé hacer un par de cosas como disparar, cumplir mis promesas, seguir a un tío aunque camine hacia atrás, entrar a ciegas donde sé que me esperan problemas. Eso es lo que hago. Gano $100 diarios y no se me compra ni se me presiona. Dice, ¿cómo puedo trasladar yo este personaje o algunas características de este personaje a España? Entonces, pues, cuando pensé en la España de antes de la Guerra Civil, en una ciudad, bueno, pues asediada por los sublevados franquistas, y a raíz de ahí, pues va evolucionando el personaje y ya, bueno, va a tener sus propias características, pero me hacía gracia, pues, que fuera a ver su origen, ¿no? Y su origen es Hollywood, años 40, ¿no?
Y es detective de estudio, que es una figura que existía en aquellas épocas, porque los estudios eran grandes fábricas que tenían pues a lo mejor 20 películas grabadas a la vez, 30 directores contratados, 6.000 empleados en general. Bueno, eran como pequeñas ciudades que tenían de todo, y el detective de estudio existía. Era una figura, bueno, hay más de uno, ¿no? Cuando el estudio necesita a alguien que cumpla con las normas legales de... Vaya, ¿cómo lo dijiste, Sid? Personalidad. Joe interviene y actúa como esa... persona. Él se hace amigo de una estrella emergente, y es esta persona quien le requiere para que le ayude, bueno, pues a investigar a algunos anónimos que está recibiendo. Sin duda, este asunto encierra algún misterio. Este libro es muy cinematográfico porque está basado en películas, ¿no? No solo porque gran parte de la acción se desarrolle en estudios cinematográficos y haya películas rodándose en el mismo libro. ¿Cómo va la producción de Tucumcari? Ajá, el rodaje va según lo previsto, pero la segunda unidad ha estado parada 4 días en Gallup, Nuevo México. Llovía cántaros. ¿Qué tiempo hará? Nada bueno. Mándales una plataforma y que filmen fondos móviles para llegó la lluvia. Hecho. Sino porque cuando no hay películas, los escenarios en los que yo me siento cómodo son cosas que recuerdo. O sea, no es una película en concreto. A veces a lo mejor sí, pero generalmente no. Pero ese es el tono y el entorno. Nuestra cultura cinematográfica es muy, muy americana, bueno, y ese tipo de cine me ha gustado, con lo cual era un entorno en el que me sentía cómodo. Chile, si vas a Los Ángeles, visita a un fulano que nos debe 150 talegos. El plazo venció hace 60 días. Es un productor de cine. ¿Un productor de cine? No me digas. Sí. Bueno, ¿por qué no? El problema del cine negro es que le gustaba mucho a mucha gente, incluidos a los gastos, ¿no? Eran muy aficionados al cine negro, entonces querían verse en sus papeles, ¿no? De alguna manera, Bugsy Siegel, bueno, hubo alguna más, pero Bugsy Siegel es el exponente mayor del gángster atrapado por el glamour de Hollywood, entonces que lo que le gusta pues estas gángsters de Hollywood. ¿Bugsy? ¿Cómo que Bugsy? Le pido disculpas. Bugsy es bicho. Un bicho no existe, no significa nada. Se usa solo con ignorancia y malicia. Sabe que es un bicho, un término coloquial sin ninguna base en realidad. Entonces se empieza a mezclar, y después hay un mundo turbio ahí en Hollywood que se empieza a mezclar los gángsters ficticios y los reales, ¿no? Y realmente están allí pues tomando copas en Morocco con Mayer o con actrices o actores que realmente llegaban a conocer, ¿no? Y que tenían relación con ellos. Yo creo que que la historia es muy cinematográfica, se adaptaría perfectamente al cine. No me he tenido propuestas, desgraciadamente, pero yo he intentado, lo he tanteado. Lo primero que me he dicho es que fue con la primera, que al ser un libro de época y guerra, pues era una película muy cara. Pero bueno, ahí está, quien se anime, porque ahora mismo, claro, antes era una película, ahora ya da para una serie de Netflix entera. Esta película es grande, estamos en los escenarios 5 y 14. Y Dalmau no sé cómo es, pero no es un rostro que se ajuste a un actor conocido. Comillas, está empezando a sospechar. Aquella cabecita que sabía demasiado está muerta. Punto. Fuera. Punto. Y efectivamente está bastante avanzada su siguiente aventura, que también, bueno, ya será en otro escenario, otro cambio, otro giro de tuerca. Como dice él mismo, él conoce muchos países, ya viaja mucho, pero no porque le guste, sino porque tiene que salir huyendo de muchos sitios. Pues habitualmente es lo que pasa cuando sale yendo de un sitio a otro donde vuelve a tener otra aventura. ¿En qué puedo servirle? ¿Sabe algo sobre libros curiosos? Pregúnteme. El libro comenta simplemente que se puede encontrar en la página Avizor Ediciones y en librerías que hasta ahora, bueno, si no lo tienen, pues lo pueden pedir porque está bien distribuido. ¿Ha encontrado lo que deseaba? Sí, gracias. Así que si se anima a la gente a leerlo, pues encantado. Y si hay que hacer antes la película para que se animen, pues también. O sea, hay gente que está esperando la película, pero joder, leerlo por si acaso no se hace la película. Jack Bourbon presenta Puente de mando todo dispuesto. Potencia impulsora a su discreción. Cuando el cine rompe los límites. El futuro es nuestro mundo. El futuro es nuestra época. Las mejores películas del cine de ciencia ficción. Un mundo que permite que nuestros sueños científicos y tecnológicos se hagan realidad. ¿Qué tal, amigos? Aunque tiene otros registros, no cabe duda de que Keanu Reeves se ha convertido en uno de los héroes de acción más representativos de las últimas décadas. Las sagas Matrix o John Wick así lo atestiguan. Y fue precisamente Matrix, la película que os traigo hoy, la que le situó en ese rango.
Bien es cierto que antes ya había protagonizado algunas notables películas de acción como Le llaman Body o Speed, pero su aire de chico normal, con un punto frágil incluso, rompía con el estilo de los Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme o Bruce Willis que habían dominado el género en años anteriores. Por cierto, que hoy, 31 de marzo, se cumplen 25 años del estreno de Matrix, la película dirigida por los entonces hermanos Larry y Andy Wachowski, hoy conocidos como Lana y Lily Wachowski, ya que ambos cambiaron de sexo. Actores como Brad Pitt, Leonardo DiCaprio o Val Kilmer habían rechazado la oferta porque no estaban dispuestos a entregar un año de su vida a una sola película como exigía el contrato. Otros, como Will Smith o Tom Cruise, también dijeron que no. Al final, los Wachowski recurrieron a Keanu Reeves, un actor que no contaba para nadie en los planes iniciales. Tú eres el elegido, Neo. Te habrás pasado los últimos años buscándome, pero yo me he pasado toda mi vida esperándote. Cuando Keanu leyó el guión que le enviaron los directores, la cabeza le voló casi literalmente. Andy y Larry Wachowski habían escrito algo que yo nunca había visto antes. El guión sintetizaba cosas de Verne, de Philip K. Dick, de Frank Miller, del anime, de Kurosawa, Peckinpah, Nietzsche, Buda o Cristo. Había una gran variedad de temas: dualidad, realidad, sueños, voluntad, destino, libertad, esclavitud de la mente. Había mitología y filosofía, tecnología y verdad. ¿Qué verdad? Aquel batiburrillo de ideas tan dispares, capaz de mezclar el pensamiento filosófico clásico con la cultura pop, surgió cuando un amigo les pidió a los Wachowski que crearan para él el argumento de una novela gráfica. Sin embargo, el resultado de su propio trabajo les gustó tanto a los hermanos que decidieron convertirlo en un guión de cine que ellos mismos dirigirían. ¿Alguna vez has tenido la sensación de no saber con seguridad si sueñas o estás despierto? Sí, alguna vez. La historia futurista de un mundo dominado por las máquinas, en el que los humanos han sido convertidos en meras fuentes de energía mientras sueñan con un mundo que no es real, estaba dirigida a un público que había crecido con las videoconsolas y los cómics. Las hoy hermanas Wachowski conmocionaron al mundo con su película, y el cine, para muchos, ya no volvió a ser el mismo. Les enseñaré un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Y el caso es que Matrix pudo acabar siendo una película de presupuesto medio tirando abajo. Los Wachowski pidieron $80 millones, pero la Warner solo les ofreció 10. Lo que hicieron entonces los directores fue gastarse casi todo ese dinero en el rodaje de la primera escena de la película. No hay tiempo, tendrás que buscar otra salida. ¿Hay más agentes? Sí. Maldita sea. Concéntrate, Trinity. Puedes conseguirlo. De acuerdo. Corre. Una espectacular persecución por los tejados que dejó boquiabiertos a los ejecutivos del estudio. ¿Qué está haciendo? Está empezando a creer. Y es que los directores tuvieron la suerte de que el productor principal fuera Joel Silver, un tipo con olfato que en el pasado había producido éxitos como La jungla de cristal, Depredador o Arma letal. Joel Silver. No es habitual que los directores estén tan seguros de lo que quieren. Ellos sabían exactamente lo que querían. Entonces tenemos un trato. Antes de aportar los otros 70 millones, le rogaron que les explicaran un poco mejor la historia, ya que en la Warner, Matrix era conocido como ese guión que nadie entiende. Lily Wachowski lo recordaba así. No entendemos de qué va, ¿nos lo podéis explicar? Era difícil que comprendieran el nivel de acción que queríamos, así que les enseñamos toda la película dibujada en storyboard y entonces dijeron, ¡oh, Dios! Matrix supuso una auténtica revolución en el cine de acción. Queríamos que las escenas de acción fueran diferentes. Nos encantan las películas de Hong Kong con tomas largas y ángulos más amplios en las que utilizan cables para obtener movimientos muy fluidos. La gente vuela y salta de manera increíble.
Es como un ballet y los actores tienen una gracia sobrenatural. La película mezclaba el lenguaje visual de los videojuegos con el anime japonés o los tiroteos y el fetichismo por las armas de las películas de John Woo. Y por supuesto, estaban las artes marciales. Teníamos que empezar con estos programas de operaciones, aunque son demasiado aburridos. Así que haremos algo más interesante. ¿Qué tal? Instrucción de combate. ¿Jiu-jitsu? ¿Voy a aprender jiu-jitsu? Los actores se prepararon durante 5 meses para ser ellos mismos, en la mayoría de los casos y no especialistas, los que realizaran las escenas de acción. Golpéame, si puedes. Joel Silver otra vez. No son atletas, son actores y tuvieron que aprender un estilo de lucha que no conocían. Tiene un mérito tremendo, porque luego en la película ves que son Lawrence, Carrie y Keanu quienes hacen realmente esas escenas, y eso es increíble. Tanque, carga el programa de salto. Luego, durante el rodaje, se pasaban el día colgados de cables como marionetas. Keanu Reeves. Fue realmente divertido. La mayor parte del tiempo tenía un cable sujeto a la espalda. Luego había una máquina hidráulica que me impulsaba 8 o 10 metros en el aire. La parte más divertida era caer, porque una vez que la máquina te lanza, el cuerpo sigue subiendo y el cable queda destensado y cae sin sujeción unos 3 metros, y tú solo esperas que ese cable se vuelva a tensar. Además de Keanu Reeves, el protagonismo de la película recaía sobre todo en Lawrence Fishburne como Morfeo y en Carrie Ann Moss como Trinity. Sabemos cómo ocuparnos de una delincuente. He enviado a 2 agentes. En estos instantes estarán bajándola. Se equivoca. Sus hombres ya están muertos. Su personaje no era ya una comparsa del héroe, como en otras películas de acción, sino más bien una guía, con la misma capacidad física que él y mayor sentido y sensibilidad que Neo. Trinity abundaba en el camino abierto ya por Ripley o Nikita, y abriría el paso a su vez a otras heroínas posteriores como las de las sagas Underworld, Resident Evil o los Juegos del Hambre. Matrix, los efectos especiales creados por ordenador subieron un peldaño más en su imparable evolución. ¿Eso qué significa? Significa abróchate el cinturón, Dorothy, porque vamos hacia el mundo de Oz. Movimientos giratorios de 360 grados sobre un objeto o persona, o el llamado bullet time, o tiempo bala, consistente en aparentar que se congela la acción mientras que la cámara sigue moviéndose dentro de la escena. ¿Qué intentas decirme? ¿Que puedo esquivar las balas? Pero más allá de su impacto visual, de las luchas y tiroteos o de lo original de su argumento, la película estaba también llena de referencias filosóficas, mitológicas y religiosas. ¡Aleluya! Me has salvado, tío. Eres mi Jesucristo particular. Neo es el elegido, el Mesías que viene a salvar el mundo. Morfeo, el dios de los sueños, encargado de despertar a los hombres de su letargo virtual. La chica es Trinity, es decir, Trinidad. La nave se llama Nabucodonosor, como el rey babilonio, y la ciudad de Sion es el nombre místico de Jerusalén. ¿Sion? Si la guerra acabara mañana, sería en Sion donde se celebraría. ¿Es una ciudad? La última ciudad humana. Además, hay referencias al mito de la caverna de Platón o a Alicia en el País de las Maravillas. Sí, al conejo blanco. A las distopías, al vampirismo. Joder, menudo lío mental. Por supuesto, numerosos planteamientos filosóficos relativos a la certeza de la realidad. Entonces, ¿esto no es real? ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Una de las frases más famosas de la película pertenece al filósofo francés Jean Baudrillard. Bienvenido al desierto de lo real. Pertenece a su obra Simulacro y Simulación, de la que un ejemplar del mismo le sirve a Neo para guardar los disquetes con los que trafica al comienzo de la película. ¿Alguna vez has tenido un sueño, Neo, que pareciese muy real? ¿Qué ocurriría si no pudieras despertar de ese sueño? ¿Cómo diferenciarías el mundo de los sueños
de la realidad. Sin olvidar otra gran influencia, esta vez literaria, como explica Ken Liu, el escritor de ciencia ficción. Se puede ver cómo las ideas de Philip K. Dick están en la película. Esa sensación de paranoia de que no hay una verdad terrenal a la que agarrarse. Matrix es una buena película si quieres ver efectos especiales y kung fu, pero también si quieres tener debates con tus amigos sobre sus connotaciones filosóficas. Matrix fue un superéxito comercial recaudando más de $500 millones solo en los cines y vendiendo 1 millón de copias de su edición de DVD, un hito inédito hasta entonces. Conquistó también a la crítica, ganó 4 Oscars y ha tenido una enorme influencia posterior en campos como la publicidad, la moda o los videoclips musicales. Te colaste en mi ordenador. ¿Cómo lo hiciste? También, por supuesto, influyó en los videojuegos o en el lenguaje cotidiano. ¿Qué ocurre? Un déjà vu suele ser un fallo en Matrix. Ocurre cuando cambian algo. Expresiones como hay un fallo en Matrix o vivir en Matrix se han hecho habituales. Incluso ha influido en el mundo jurídico. Se conoce como la defensa Matrix, la tesis defendida por abogados más de una vez, alegando que los acusados habían cometido sus delitos convencidos de que habitaban en una simulación virtual. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Matrix fue la sorpresa de la década de los 90, justo cuando esta estaba terminando. Una película que, a pesar de usar numerosas referencias anteriores, transmitía la sensación de ser lo nunca visto antes en una pantalla de cine. Un producto, en definitiva, que acabó siendo mucho más que una película. Como decía en su día el productor Joel Silver, creo que esta es la primera película del próximo siglo, del próximo milenio. Es monumental, algo que rompe moldes, algo nunca visto y que dejará a todos boquiabiertos. En el futuro habrá muchas películas que serán discípulas de esta, porque Larry y Andy han iniciado un nuevo estilo visual que será reconocido y recordado. Desgraciadamente hay que decir también que la metáfora de las píldoras rojas y azul como símbolo del despertar ha sido apropiada por grupos de toda clase, desde negacionistas a ultraderechistas, pasando por supremacistas, antifeministas o conspiranoicos que piensan que el mundo está controlado por los Illuminati. Incluso Donald Trump y sus partidarios han hecho referencia a ella para señalar que los demócratas ocultaban la verdadera realidad, para que luego digan que el cine es solo un entretenimiento. En fin, amigos, hasta la próxima semana. Continuará. Pues con el recuerdo de Matrix terminamos por hoy. A los que estéis apurando las vacaciones, que tengáis un buen final de Semana Santa y nos volvemos a encontrar, si os apetece, la semana que viene a la misma hora en la radio o cuando vosotros queráis si nos escucháis en formato podcast. Además, ya sabéis que durante la semana nuestra compañera Mariola Sarrió publica todos los días recuerdos y aniversarios del cine clásico. Hoy cierra el programa una versión de una canción del musical Noches en la Ciudad, que Bob Fosse dirigió en 1969 con Shirley MacLaine de protagonista, The Big Spender. La canción corre a cargo de las Ritchie Family, un trío de chicas que triunfaron sobre todo en la época disco. Y nada más, saludos de Leo Castro y de Antonio Martínez y hasta la próxima.
Cadena SER. La radio.